Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy os vengo con una manualidad de macramé. Vamos a reutilizar esos botes que tenemos por casa. Con un poquito de cuerda vamos a hacer unas lámparas de interior o exterior o un portavelas que quedan preciosos y súper de moda. Así que vamos al lío, que empezamos. Vamos a necesitar un tarro o un bote de cristal reciclado de aceitunas, mermelada, el que tengáis por casa. Vamos a lavarlo muy bien, a quitarle las pegatinas y lo vamos a reciclar. También vamos a necesitar cuerda de algodón. Yo voy a utilizar esta de 2 milímetros. Una cinta métrica, una tijera y si queréis ponerle alguna cuenta de madera, también. Pero no es imprescindible, podéis hacerlo tal cual solo con la cuerda. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra boca del tarro. Aproximadamente la mía mide 24 centímetros. Entonces lo que hago es cortar una cuerda de algodón que mida 24 centímetros más un trozo que voy a dejar colgar después las cuerdas. Aproximadamente le voy a dar 40 más. Entonces voy a cortar una cuerda de unos 64 centímetros o 66. Más vale siempre que os sobre un trocito que no que os falte. Tomamos la cuerda. Medimos nuestros 64 centímetros y cortamos. Ya la tengo por aquí y ahora simplemente pues nada, hacemos un lazo alrededor de la boca de nuestro tarro, pero lo vamos a dejar un poquito holgado para que nos permita meter el resto de las cuerdas. Así es, simplemente para sujetar, que nos quede holgadito, incluso un poquito más. Ahí más o menos, ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que tomar otra medida, que es desde aquí, donde vamos a situar nuestra cuerda, hasta el final del tarro, o el largo que queráis. Si lo queréis más cortito y que después se vea el vidrio, eso ya es a vuestra elección. Mirad, yo mido desde aquí y tiene 14 centímetros. ¿Cuánto le vamos a dar a cada una de las cuerdas? Bueno, como las vamos a doblar a la mitad por el punto alondra, lo que vamos a hacer es darle a estos 14 centímetros, multiplicarlo por 5 o por 7, por 8, dependiendo del tupido que vayamos a hacer aquí nuestro tejido de macramé. Yo en este caso le voy a dar 14 por 5,5 veces y me sale que tengo que cortar cuerdas a 77 centímetros. Si quisierais un tejido muy tupido, pues en lugar de por 5 o por 6, como os he dicho, por 8, ¿eh? Vamos a ir llevando nuestra cuerda hasta el 77 y aquí vamos a realizar cortes. ¿Cuántas cuerdas vamos a necesitar? Bueno, pues tantas como necesitemos para darle la vuelta al tarro. No todos los tarros son iguales. Seguramente es difícil que vosotros tengáis uno exactamente igual que el mío. Pero bueno, lo que tenemos que hacer, mirad que voy muy rápido, es doblar la cuerda a la mitad, unimos los dos extremos, buscamos el medio y ahora vamos a hacer el nudo alondra. Para ello, tomamos la cuerda, la introducimos para atrás, sacamos el otro extremo por abajo y sin perder la mitad, sin que se nos mueva la cuerda, vamos a pasarla por aquí. Ajustamos un poquito y ya tenemos nuestro nudo alondra. También va a depender el número de cuerdas que necesitéis del grosor de vuestra cuerda. Si en lugar de una cuerda de 2 milímetros utilizáis una de 3 o de 5, pues evidentemente vais a necesitar muchas menos. Pero con una cuerda más fina queda un diseño más fino también. Pues nada, a cortar cuerdas de 77 centímetros de largo. Vamos a cortarlas todas primero. Y una vez que tenemos una ya podéis utilizar esa cuerda de guía, no hace falta que estéis midiendo continuamente. Vamos a ir colocando así. Y a medida que vayamos teniendo unas cuantas las vamos colocando. Buscamos de nuevo los dos extremos, os lo explico de nuevo para quienes no lo han hecho nunca. Vamos al centro, pasamos la cuerda de arriba para abajo,
Sujetamos aquí para que no se nos muevan las cuerdas y la pasamos para abajo, así. Y ajustamos un poquito. Finalmente he cubierto con 50 cuerdas con el punto alondra. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta y la vamos a ajustar muy bien, que es la que va al cuello de nuestra botella o de nuestro tarro. En este caso vamos a apretar muy bien y vamos a ajustar con un lazo. Y ahora ya, para que no nos moleste, vamos a meterlo en el interior del tarro. Si queréis sujetarlo con un poco de cinta de alguna cosita, pues lo hacéis. Ahora lo que haremos será tomar 2 nudos o 4 cuerdas ya que nos quedan y vamos a realizar nudos planos. Para ello dejamos 2 en el centro, el izquierdo pasa por encima de estos dos, este por aquí por encima y lo sacamos por atrás, sujetamos y lo llevamos hacia atrás por aquí. Sacamos y ajustamos, tomando siempre estos dos del centro. Podéis dejarlo ajustado arriba o dejar un trocito, que es lo que voy a hacer yo, aproximadamente 1 centímetro, más o menos. Para cerrar nuestro nudo plano, ahora lo vamos a realizar al revés. Es el derecho el que pasa por encima de las dos cuerdas, la cuerda izquierda pasa por encima de esta, la pasamos por atrás y la sacamos por el medio, así. Y ahora ya ajustamos nuestro nudo plano a la altura que queramos. ¿Veis? Ya podemos soltar y este nudo no se mueve. Vamos a ir realizando toda la vuelta de igual forma. Apartamos ya estas 4 cuerdas, tomamos las siguientes y realizamos lo mismo, un nudo plano. Primero pasa el izquierdo por encima de los dos, el derecho por encima, cruzando por atrás y sacándolo por el hueco que queda aquí. Os lo explico así despacio porque hay gente que nunca ha hecho macramé y se quiere iniciar. Si queréis que os haga los nudos desde el principio o os dé una clase de nudos individualizados, dejármelo ahí en los comentarios. Aprovechar también para suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Ahora lo que hacemos es pasar el derecho por encima de las dos, el izquierdo pasa por aquí encima y cruza por atrás y sacamos por este hueco, esta anilla que se forma aquí. Y ahora ajustamos. Aproximadamente vamos a procurar que nos queden todos a la misma altura. Sujetamos siempre los dos del centro para ajustar. ¿Veis? Más o menos que nos vaya quedando todo a la misma altura. Pues vamos a hacer toda la vuelta de igual forma. Vamos a ir retirando para que no nos molesten. Una vez que hemos finalizado la primera vuelta, ya he terminado aquí, ahora lo que vamos a hacer es tomar de los primeros nudos planos que hemos hecho, mirad, aquí tengo 2, bueno, pues vamos a tomar 2 cuerdas de uno, estas las retiramos, y 2 cuerdas de la otra. Y aquí en medio, para unirlos, vamos a hacer otro nudo plano, y esta vez no voy a dejar hueco. Así que ajustamos bien, siempre sujetando las dos del centro que no se nos tuerzan, y hacemos la otra mitad del nudo plano, así, ajustando muy bien. ¿Veis? Bueno, pues esto vamos a hacer ahora la segunda vuelta. Tomamos estas dos que nos han quedado de aquí con las dos del siguiente nudo. El resto, para que no nos moleste, vamos a ir apartando las cuerdas. Mirad, pasamos esta por encima, cruzamos por detrás, sacamos por el orificio, ajustamos siempre tensionando, ¿veis? Con estos dedos de aquí, el centro. Ahora pasamos por encima, esta por encima de la otra, cruzando por atrás, sacamos por el hueco. De nuevo, ajustamos hasta arriba, siempre tensando esto de aquí, y vamos a ir haciendo lo mismo todo alrededor. 2 de uno con 2 del otro.
Ya he realizado la segunda vuelta con nudos planos, aquí tenemos la primera y aquí la segunda. Y ahora venimos al final. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a unir ya esta vuelta formando el nudo último y cerrando así las vueltas de nudos planos aquí. Tomamos, hacemos nudo plano y ajustamos bien. De esta manera nos va a quedar cerrado. Así, ¿veis? Ya queda totalmente cerrado. Este lacito sería en caso después de decorativo, que ya veréis lo que vamos a hacer con él, o en caso de que, por ejemplo, algún día se os llegue a caer el bote, se rompa, pues aflojamos de aquí y podemos trasladarlo a otro bote, pero lo vamos a hacer también muy decorativo. Ahora vamos a hacer una tercera vuelta de nudos planos y va a ser tomando 2 de cada uno de los nudos de la vuelta anterior. De aquí tomaremos 2 y de aquí los otros 2, así. He terminado la tercera vuelta de nudos planos. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo en grupos de 5 nudos. Por eso, al iniciar la labor he puesto 50. Es múltiplo de 2 para poder hacer los nudos planos y a su vez múltiplo de 5 para poder hacer los grupos. Entonces yo, para que me sea más cómodo, lo que hago es grupos de 5 nudos, los tomo así y con un nudo escurridizo pero muy flojito, simplemente para que no me molesten a la hora de trabajar. He hecho aquí ya los grupos, tengo 5 grupos de 5 y voy a trabajar solamente con uno. Y ahora en este grupo de 5 lo que vamos a hacer es tomar los 2 primeros nudos planos, pero las cuerdas centrales, estas 2 las retiro, tomo estas 2 con estas y estas 2 las retiro y hacemos otro nudo plano. Vamos a ir disminuyendo el número de nudos planos que vamos a ir haciendo. Ajustamos bien y hacemos la otra mitad de nuestro nudo plano. Este ya le tenemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer es con el siguiente, la mitad que nos había quedado y la otra mitad del siguiente, hacer otro nudo plano. Lo que hacemos es una vuelta de nudos planos, pero simplemente con ese grupo de 5. Ya he terminado esta vuelta de nudos planos en el grupo de 5. Como veis, me quedan 2 sin utilizar en un extremo y 2 sin utilizar en el otro extremo. Partíamos de 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues de igual forma ahora dejamos 2 libres y vamos a hacer ahora otros 3, porque nos van a quedar 1, 2 y 3 con 2 libres en cada extremo. Ya tenemos nuestros 3 nudos, de igual forma dejamos 2 libres por cada lado y ahora tendremos 2 nudos. Vamos a hacer 2 nudos con estas 2 de aquí. Y ya por último de estos 2 nudos dejamos tomando solo 4 cuerdas del centro y hacemos el último. Terminamos siempre con un nudo plano aquí al final. Partíamos de 5 y nos quedamos al final con 1. Ay, que se nos escapa. Bueno, pues ya tenemos este grupo de 5 hecho. ¿Veis? Vamos a darle una forma así de pico. Lo mismo vamos a hacer con los otros grupos de 5. Una vez que tengamos realizados los picos con los grupos de 5 nudos planos terminando en 1, vamos a tomar la cuerda, la última que tengamos de cada grupo, una en cada sentido, y vamos a realizar una fila de nudo festón.
Para ello, el que no haya hecho nunca nudo festón, la guía va siempre por encima. Voy a retirarlo un poquito. Tomamos cada una de las cuerdas que van, pasamos por encima, metemos por el hueco que queda entre las dos y sacamos por debajo. ¿De acuerdo? Este siempre es la guía. El nudo festón nos tiene que quedar así para arriba y se repite 2 veces con cada cuerda. Lo llevamos para allá, ya tenemos estos 2 hechos, soltamos y tomamos la siguiente, tal y como vienen, así. Y siguiente por aquí, realizamos otro, siempre 2 con cada cuerda. Ahí está. Tomamos el siguiente, de nuevo, la guía no la soltamos nunca, es el siguiente el que pasa por debajo, por encima y entra por el hueco, sale, lo guiamos y lo colocamos así de punta. Y hacemos el segundo. Una vez que hemos realizado todo este lateral, tomando hasta uno del último nudo plano, el otro lo dejamos para el otro lado, tomamos la primera cuerda que va a ir en el otro sentido y realizamos también el nudo festón, pero esta vez en sentido contrario. Cada una de las cuerdas las pasamos por abajo, por arriba y las metemos por el orificio. La guía nunca la soltamos y colocamos bien el nudo. Así nos tiene que quedar para arriba y de nuevo hacemos 2 veces siempre lo mismo con cada una de las cuerdas. Colocamos ahí el nudo y ya lo podemos soltar. Y así vamos a hacer todo hasta aquí, hasta el final. Ahora debemos unir los 2 lados de nudo festón, aquí. Da igual cuál pongáis encima, como este es el que estábamos haciendo ahora de guía, vamos a continuar con él. Y hacemos el último festón por aquí, como siempre, 2 veces. 1 y 2 para que quede el nudo hecho y asegurado. Y esto lo vamos a repetir con todos los grupos de 5. Ya he terminado de hacer todas las formas en pico de los 5 grupos y he adelantado la terminación del dibujo, que es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a enseñar a hacer esto de aquí. Para eso tomamos cada uno de los grupos, vamos a soltar la cuerda y vamos a tomar las 2 cuerdas centrales, estas 2 de aquí. Vamos a tomar también un abalorio, lo que queráis. Yo tengo estas cuentas de madera de 8 milímetros y vamos a pasar las 2 cuerdas por la cuenta. Ajustamos bien ahí y ahora tomamos cada una para su lado. Lo que vamos a hacer es esta forma de aquí, que es el punto festón. Antes lo habíamos hecho para aquí en forma de V, pues ahora lo vamos a hacer hacia el exterior. Entonces vamos a dejar un lado para ahí y tomamos el otro lado. La cuerda del centro es la que nos va a servir de guía y vamos a ir haciendo nuestro punto festón, nuestro nudo festón, ajustándolo al abalorio que tenemos aquí en el centro. ¿Veis? Ahí bien centrado. Dos pasadas para que el nudo festón nos quede hecho. Ahí ya lo podemos soltar y vamos a ir haciendo según nos viene con las siguientes cuerdas, dejándole el ancho suficiente para que quede el hueco aquí en el centro. Y una vez que terminamos esta fila de nudo festón, hacemos 2 más. Siempre del centro tomamos la línea central hacia afuera. Ya tengo las 3 líneas de nudo festón realizadas en este sitio. Vamos a hacerlo en el otro lado, tomando de guía
el central que hemos pasado por el lavalorio, después este y después este. Así que hacemos el nudo festón al revés, para el otro lado, de dentro hacia afuera. Una vez que ya hemos realizado la figura central en cada uno de los 5 grupos que habíamos hecho, vamos a unirla al lateral con el otro, con un nudo plano. Y de esta forma, con el nudo plano, tendremos unidos todos los grupos. Ahora nos falta cortar el largo de nuestras cuerdas y peinarlas. Ya le he peinado y cortado los flecos. Algo que se me había olvidado de deciros al principio del vídeo es que es muy importante que tengáis un peine normal o bien un peine de este tipo para mascotas que solo utilicéis para las lanas, las cuerdas, cualquier otro material que trabajéis de manualidades, solamente para esto. Bueno, pues yo lo he dejado recto. Si queréis le podéis dar algún tipo de forma por aquí, como queráis, eso a vuestra elección. Y ahora ya lo único que me hace falta es rematar aquí nuestra cuerda que dejamos al principio. Muy facilito, ya que la tengo aquí la voy a ajustar un poquito más. Y ahora ya simplemente en las puntas podemos hacer unos nudos, unos pompones, lo que queráis. Yo voy a utilizar de estas mismas cuentas que hemos utilizado para decorar nuestro bote o nuestro tarro y voy a poner una en cada extremo. Aquí vamos a hacer un nudito. Si queréis podéis colocarle un poquito de pegamento, de silicona, lo que queráis. Vamos a ajustar bien. Hacemos un segundo nudo. Voy a retirar aquí un poquito lo que queda más feo. Y simplemente pues nada, la dejamos o bien aquí, le podemos hacer más nudos por aquí, como queráis. Eso lo dejo a vuestro gusto. Yo lo voy a dejar así, este por aquí. Voy a hacer lo mismo con la otra. Y ya podéis ver con qué poquito le damos un toque mucho más fino y original a nuestro tarro, que ya solo nos falta probarlo. Para interior, para exterior, para una velita, para unas luces. Ya veis que queda precioso. Es un detalle súper bonito para que podáis hacer para vosotros o vosotras mismas y para regalar. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos como siempre en el próximo tutorial tan divertido y tan fácil de hacer como este. Hasta el próximo vídeo.